Muy bien. Muy buenas noches con todos. Por favor, me confirman si hay un buen retorno del audio hacia ustedes. ¿Sí me escuchan con claridad? Ok, gracias, Nadia. Muy bien. Empezamos el día de hoy con un tema más de este diplomado de urgencias hospitalarias en cuanto respecta a la insuficiencia suprarrenal. Esta patología, esta enfermedad, en caso de crisis suprarrenales de gran importancia. Si bien es cierto, es una enfermedad de que es infradiagnosticada, es decir, de que muy pocas de las veces se llega al diagnóstico por el requerimiento de exámenes diagnósticos que nos puedan llegar a concluir ante esta patología. Muchas de las veces quedan únicamente solo infradiagnosticadas y no se llega a un diagnóstico preciso por el hecho, muchas de las veces por falta de exámenes de emergencia para poder llegar a un diagnóstico preciso de esta patología. Entonces, sin embargo, la importancia de saber el diagnosticar, de saber el manejo que requiere esta enfermedad es de real importancia, ya que si no contamos con estos conocimientos que nos van a llevar a un buen manejo de una crisis suprarrenal, puede que el paciente tenga un alto riesgo de mortalidad. Eh, Conversando con ustedes, con ustedes que son los participantes, colegas de esta noche, eh, ¿alguien sabe cuál es la función, qué papel desempeñan las glándulas suprarrenales en nuestro cuerpo? ¿Algún voluntario? ¿Alguna idea qué papel desempeñan estas glándulas en el organismo? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con, con un poco de historia referente a lo que respecta eh, las crisis suprarrenales, insuficiencia suprarrenal aguda. Ya por inicios del siglo XX, se decía de que esta enfermedad era caracterizada por un estado de languidez y debilidad, desfallecimiento de la acción del corazón, irritabilidad del estómago, cambio de coloración de la piel, que podría evolucionar hacia la muerte. Esas eran las primeras ideas antes de que se conozca ciencia cierta con cómo era esta enfermedad. Sí, como vemos en principios del siglo XX, recién había experimentación con animales. Alrededor de 1949 ya se sintetizaba la primera cortisona de tipo oral. De igual forma, el primer uso de glucocorticoide para el tratamiento de artritis reumatoidea. Y alrededor de 1952 a 1953 se detectan ya los primeros casos de insuficiencia suprarrenal aguda en pacientes en tratamiento crónico de glucocorticoides sometidos a cirugía. Esto como datos históricos de lo que respecta a esta enfermedad. Antes de dar paso a todas las generalidades, a la etiología, diagnóstico, manifestaciones clínicas, es importante mencionar datos anatómicos, datos fisiológicos en cuanto respecta a la glándula suprarrenal para poder entender cuando ya nos adentremos de lleno al tema referente a lo de esta glándula. Decimos que las glándulas suprarrenales o también llamadas glándulas adrenales, van a ser dos estructuras, dos órganos que se ubican en el retroperitoneo, perdón. La derecha que va a ser de forma piramidal, ¿sí? Como vemos en la imagen, se ubican en el polo superior del riñón, y la izquierda va a ser de forma de semiluna, de igual forma ubicada en el polo superior, más medial que la glándula suprarrenal, en este caso derecha. Vamos a decir de que estas
hormonas van a ser encargadas de producir hormonas tiroides. Tenemos entre ellas la epinefrina, la norepinefrina, los cuales nos van a ayudar a controlar la frecuencia cardíaca, de igual forma la presión arterial y otras funciones importantes del organismo como tal. De igual forma, vamos a decir de que otra de las funciones que tienen estas glándulas endocrinas va a ser la de regular respuestas al estrés a través de la síntesis de corticosteroides. De igual forma, la síntesis de catecolaminas, principalmente la adrenalina. Entonces, como vemos en la imagen, la glándula suprarrenal está constituida por una corteza y una médula. Decimos de que la médula suprarrenal va a estar compuestas por varias células cromafines que van a ser productoras de hormonas, ¿sí? Principalmente lo que respecta a las catecolaminas, que tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Y de igual forma la corteza que va a estar dividida en tres zonas, que es la zona glomerular, que van a ser donde hay la secreción de mineralocorticoides, principalmente la aldosterona, en la zona fascicular, que va a ayudarnos en la producción de glucocorticoides, que va a ser principalmente el cortisol, cerca del 95%, y por último, una zona reticular, que va a ser encargada de la producción de andrógenos, como es la testosterona. ¿Sí? Entonces, haciendo un recorderis, decimos de que son dos glándulas, ¿sí? Que pesan alrededor de 3 a 5 gramos cada una, están ubicadas en el retroperitoneo, ¿sí? Y cada una tiene su forma, en el caso de la glándula suprarrenal derecha, en forma de cono, y de igual forma la glándula suprarrenal izquierda en forma de una semiluna. Entonces, eso en cuanto se refiere a la anatomía y un poco de fisiología respecto a la secreción de sus hormonas. Al hablar de irrigación, de igual forma es muy importante, ¿sí? Una vez de que ya nos adentremos, de igual forma ya a la patología como tal, en caso de que exista alguna alteración en la irrigación, que nos dé como producto una insuficiencia suprarrenal. Vamos a decir de que están irrigadas por las arterias suprarrenales, tanto superior, media, como inferior. De igual forma, irrigadas por arteriolas medulares, capilares capsulares, capilares sinusoidales y corticales fenestrados, ¿no? Eso en cuanto se refiere a la definición, anatomía y un poco de fisiología de la glándula suprarrenal, para más o menos hacernos a la idea la disfunción de cada una de ellas que nos puede desencadenar. Muy bien, una vez ya adentrándonos al tema como tal, vamos a empezar con la definición. Decimos de que la insuficiencia suprarrenal aguda, o también llamada crisis suprarrenal, es originada por la deficiencia de corticoide debido a un fracaso de novo de la corteza suprarrenal o un ajuste inadecuado de la dosis sustitutiva de glucocorticoide ante un evento intercurrente. Es decir, ya pacientes diagnosticados de insuficiencia suprarrenal, cuando exista ya una adecuada o un mal apego del tratamiento con glucocorticoides. Decimos de igual forma que esta patología es una urgencia médica que es potencialmente letal si no damos un diagnóstico precoz y si no hay un buen manejo en las primeras horas, sobre todo. Es una condición que, como dijimos en el principio, es infradiagnosticada debido a la inespecificidad de los síntomas. Más adelante vamos a conocer cuáles son los síntomas que nos van a hacer sospechar de una crisis suprarrenal y comprender por qué esta enfermedad muchas de las veces es infradiagnosticada. Al hablar de epidemiología, vamos a decir de que la prevalencia en Europa aproximadamente va de 2.1 a 4.2 pacientes por cada 10.000 personas. Al hablar de incidencia de insuficiencia suprarrenal aguda, se dice que de 5 a 10 casos se presentan por cada 100 pacientes al año.
Y de igual forma que al hablar ya de mortalidad se dice de que de cada 100 pacientes, el 0.5 de cada 100 tiene un alto riesgo de llegar a la mortalidad. Al hablar de fisiopatología, vamos a decir de que la ausencia del efecto potenciador de los glucocorticoides, que son secretados, como vimos, de la glándula suprarrenal, en la expresión de los receptores adrenérgicos alfa 1 va a inducir la hipotensión, que es el signo más característico de esta enfermedad, que nos va a, obviamente, que no sea producido por otras patologías, que sea una hipotensión sin causa. Entonces deberíamos pensar de que algo puede estar pasando en la glándula suprarrenal, mientras que la deficiencia de mineralocorticoides determina la depresión del volumen debido a la falta de reabsorción de sodio y de agua. Entonces, ya dentro de los hallazgos del laboratorio, vamos a ver el por qué existe alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente la hiponatremia y la hipercalemia, en caso de una insuficiencia suprarrenal, sobre todo primaria. Entonces, vamos a decir de que las causas, la etiología, son distintas dependiendo si no, estamos frente a una insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria o muchas de las veces terciaria, ya sea así, la afección está directamente basada en la glándula suprarrenal, en la hipófisis o en la glándula pituitaria. Entonces, al hablar de la etiología de la insuficiencia suprarrenal primaria, en la mayoría de los casos se produce por una adrenalitis autoinmune. De igual forma, cuando es aislada por ejemplo, la enfermedad de Addison, cuando existe un síndrome poliglandular autoinmune, ya sea tipo 1 o tipo 2, cuando ya existe algunas alteraciones endocrinológicas en la patología, de igual forma cuando hay tratamiento con inmunoterapia como es el anti-CTLA4, el anti-PD1 y el anti-PDL1. En situaciones como infecciones como es la tuberculosis, micosis, parasitosis, sífilis, VIH o citomegalovirus. De la misma forma, si existe metástasis adrenal, en caso de que sea bilateral, que puede ser producido por cáncer de pulmón, cáncer de mama, un melanoma, un cáncer de colon o un linfoma. De la misma forma, enfermedades infiltrativas como hemocromatosis, amiloidosis, sarcoidosis, también de igual forma puede ser desencadenada por una enfermedad vascular, por una hemorragia o trombosis suprarrenal bilateral, como vimos la importancia ahí en cuestión de la irrigación de la glándula suprarrenal, puede ser de causa genética, puede de igual forma ser causada por una hiperplasia suprarrenal congénita, formas con pérdida de sal, asimismo por un adrenoleucodistrofia, una hipoplasia suprarrenal congénita, que en general son formas parciales, o lipoidea. De igual forma, cuando existe una falta de respuesta de corticotropina por insensibilidad del receptor, o cuando, al hablar de procedimientos quirúrgicos, cuando haya habido una suprarrenalectomía bilateral. Entonces, ahí puede ser desencadenada una insuficiencia suprarrenal. De igual forma, con respecto a fármacos que puede producirse por hemorragia, como son en el uso de anticoagulantes o cuando se utiliza sunitinib, que por lo general se utiliza para el tratamiento de lo que es el cáncer de tipo renal, o de igual forma cuando hay un cáncer de estómago, de igual forma por destrucción por el mitotane, que de igual forma es utilizado para la neoplasia de tipo suprarrenal. Puede ser de igual forma por inhibición enzimática con fármacos como ketoconazol, metopirona, el letomidato, fluconazol y traconazol, es decir, siempre hay que investigar el uso sobre todo de estos antimicóticos que de igual forma nos puede desencadenar una insuficiencia suprarrenal. Asimismo, por aumento del metabolismo, en caso de uso de rifampicina, fenitoína, tiroxina, carbamazepina, fenobarbital, loxocarbazepina,
asimismo por resistencia periférica a glucocorticoides, en el caso de uso de mifepristona, clorpromacina, imipramina, en caso de causas misceláneas como enfermedad mitocondrial o de igual forma en una enfermedad de Wolman que se caracteriza por una falta de destrucción de ésteres, principalmente en lo que respecta a los lípidos. De la misma forma, ya enfocándonos en la insuficiencia suprarrenal secundaria, por lo general se da por supresión del eje hipotálamo hipoficiario. Cuando se produce en ello, por ejemplo, cuando hay una interrupción brusca del tratamiento prolongado con glucocorticoides. Esta es la causa que más se da en las urgencias hospitalarias, es decir, con pacientes de que ya tienen antecedente de una insuficiencia suprarrenal primaria que está en tratamiento con glucocorticoide y por diversas causas suspenden su tratamiento, entonces desencadenan una crisis suprarrenal, ¿sí? Ya sea este medicamento, el corticoide que utilicen, sea de tipo sistémico, tipo tópico y corticoides inhalados, corticoides intraarticulares o incluso el uso de colirios. Eh, crónica, ya sea este tipo de crónico repetido, que usen por más de 3 semanas, o de igual forma nocturna continua superior a 2 semanas, ya sea cualquier dosis que hayan ingerido, que pueda dar un aspecto del paciente que sea un fenotipo cushingoide. De igual forma, por el uso de otros fármacos, como es el acetato de magestrol, opioides, medroxiprogesterona, topiramato, de igual forma, después del tratamiento de síndrome de Cushing endógeno, de igual forma posterior a que exista una supresión del eje hipotálamo hipofisario, puede existir de la misma forma afectación en el hipotálamo hipofisario, como es la presencia de tumores primarios, como son los adenomas, los craneofaringiomas, los gliomas, los meningiomas, que muchas de las veces son hallazgos que podemos ver en la tomografía de cráneo o en algunos casos sea de tipo metastásico, ya sea por un cáncer primario de mama, de pulmón o un melanoma. De igual forma, producidas por infecciones, ya sea por abscesos, tuberculosis u otras infecciones. Asimismo, como la primaria, enfermedades infiltrativas como es sarcoidosis, histiocytosis, hemocromatosis, enfermedad de Wegener, cuando existe hipofisitis, ya sea de tipo linfocítica, granulomatosa, cuando existe traumatismos cráneoencefálicos, una hemorragia posparto, de la misma forma cuando existen enfermedades genéticas con déficit aislado de corticotropina, o cuando existe un panhipopituitarismo, o el síndrome de Prader-Willi, o de tipo iatrogénica, ya sea causada por una cirugía, radioterapia o terapia inmune con anti-CTLA4, anti-PD1 o anti-PDL1, como mencionamos de igual forma en las causas primarias. Así como existe causa, o sea, su etiología como tal, también existen factores o causas precipitantes que desencadenan una insuficiencia suprarrenal, como es el antecedente de procedimientos médico-quirúrgicos, ya sea por infecciones agudas, especialmente de igual forma las gastroenteritis, cuando cursan con vómito, diarrea, es un hallazgo de igual forma muy característico de un desencadenante de una insuficiencia suprarrenal. De la misma forma, cuando existe un infarto de miocardio, cuando hay traumatismos, sobre todo de igual forma el dolor intenso, heridas. Esto puede ser a causa de el estrés fisiológico como tal, ¿sí? Que igual interviene en, en la producción de cortisol. De igual forma, por reacciones alérgicas severas, hipoglucemias severas en pacientes diabéticos, alteraciones psiquiátricas subyacentes, pruebas diagnósticas invasivas, una cirugía mayor, fármacos que pueden aumentar el metabolismo del cortisol o inhibir su síntesis. De igual forma, el otro factor que desencadena, que es el más común, que es el abandono terapéutico por el paciente, o cuando finalizan bruscamente el tratamiento corticoide,
fármacos que van a aumentar el metabolismo de mineralocorticoides o inhiben su acción, el litio, progesterona, drospirenona, fenitoína, cuando existe un consumo bajo de sal y la infrasustitución crónica de mineralocorticoides en el caso de insuficiencia suprarrenal primaria, en caso de insuficiencia suprarrenal aguda recurrente. Y de igual forma, procesos que no suponen enfermedad, como es el embarazo, estrés emocional importante, ejercicio extenuante, exposición a calor y humedad inusual, cambio de ritmo circadiano o del ritmo de ingesta, ya sea por viajes, por uso de Ramadán, turnos de trabajo o guardias. Entonces, ahí también podemos ver una causa precipitante en pacientes, sobre todo en personas como nosotros que laboramos por guardias, trabajamos la noche, alteramos el ritmo circadiano, que es muy importante. Ya vamos a ver el por qué es muy importante, sobre todo por los niveles de cortisol y corticotropina que secretan, sobre todo en las primeras horas de la mañana. Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Como en un principio dijimos, esta es una patología que sus síntomas, sus manifestaciones clínicas, su cuadro clínico es bastante inespecífico. Decimos de que pacientes que tienen anorexia, pacientes que tienen náusea, vómito, dolor abdominal, debilidad, fatiga, letargo, puede de igual forma existir fiebre, confusión o coma. O sea, todos estos síntomas no, no nos hacen pensar que el paciente, o sea, el primer diagnóstico que se nos venga a la mente, que el paciente tenga una insuficiencia suprarrenal. Entonces, es bastante complejo que con todos estos síntomas nosotros lleguemos a ello. O sea, si tenemos un paciente con anorexia, debilidad, fatiga, de que está siempre cansado, lo primero que podemos pensar es en una anemia o en alguna falta de ingesta de aporte calórico o un trastorno metabólico como una hipoglicemia. Entonces son diagnósticos que siempre primero vamos a pensar antes de pensar en una insuficiencia suprarrenal. Entonces, obviamente ya con otros signos característicos que va a acompañarse ya en la exploración física, o sea, dentro ya de sus signos vitales. Entonces, ahí ya vamos reuniendo datos, reuniendo tanto, ya formando un cuadro clínico, formando un síndrome que nos llegue, o sea, nos lleve a diagnosticar de una insuficiencia suprarrenal, que muchas de las veces, si no se diagnostica, esta enfermedad puede ser letal si no manejamos en las primeras horas. Continuamos. Bueno, de igual forma al hablar dentro del mismo de las manifestaciones clínicas, va a haber hallazgos clínicos de laboratorio que nos van a sugerir una crisis suprarrenal. Si bien es cierto que esta enfermedad, los síntomas y signos son bastante inespecíficos, pero ya como les comento, ya unido tanto la exploración física, los antecedentes, o sea, el realizar una buena anamnesis, ya dentro de poner el monitor, ver los signos, el monitoreo como tal del paciente. Entonces, con todo ello ya podemos hacer una sospecha de que estamos frente a una insuficiencia o una crisis suprarrenal. Entonces, en el signo, o sea, y el cuadro más característico en un paciente que tiene una crisis suprarrenal, que verdaderamente nos puede desencadenar una, una crisis grave, es el shock. O sea, es decir, en pacientes en estado de deshidratación, por lo general va a presentarse una hipotensión, ¿sí? Que es el signo más característico de una crisis suprarrenal. ¿Cuál es el por qué? Como vimos tanto en, en la médula, ¿sí? Como en la corteza suprarrenal, son donde hay la secreción de estas hormonas que mediante el sistema nervioso simpático nos van a ayudar al control tanto de la presión arterial como de la frecuencia cardíaca. Entonces, eso siempre hay que estar pendiente cómo nos llega el paciente en estado de hipotensión. Y obviamente con los
síntomas inespecíficos como un paciente con náusea, vómito, con antecedentes de pérdida de peso y anorexia, un dolor abdominal, llamado muchas veces mal llamado el abdomen agudo, que el paciente puede llegar con un dolor abdominal que no tenga nada de que ver con que necesita un tratamiento quirúrgico. Muchas de las veces estas crisis suprarrenales por el dolor que tienen los pacientes ha llevado un mal diagnóstico de que entren a quirófano y se encuentren con todo normal y el antecedente ha sido de que el paciente estaba cursando con una crisis suprarrenal. Entonces, eso sí hay que tener bastante cuidado con enfocarnos bien en los signos, síntomas que tiene el paciente. De igual forma, cuando existe una hipoglucemia inexplicable, cuando existe una fiebre de la misma forma inexplicable, ya dentro asimismo de los hallazgos de laboratorio, una hiponatremia, una hiperpotasemia, una zoemia, una hipercalcemia o una eosinofilia, también nos van a hacer sospechar de que podemos estar ante una crisis suprarrenal. Pero aquí el hallazgo que, sobre todo en la insuficiencia suprarrenal primaria, nos va ya a confirmar el diagnóstico que en caso de que exista una hiperpigmentación o vitiligo. Ya en un paciente de que esté hipotenso, que no sea por causa de deshidratación, que no sea por causa de pérdidas y que el paciente tenga alguna hiperpigmentación, entonces lo primero que se nos debe venir a la mente es de que existe una crisis suprarrenal. Y por último, otras deficiencias endocrinas autoinmunes como el hipotiroidismo o la insuficiencia gonadal. Hablando ya de características de síntomas y signos de que ya en estudios realizados en un grupo de pacientes, o sea, viendo, nos van a llevar a ver cuál de todos los síntomas, cuál de todos los signos son los que más se presentan en pacientes con una crisis suprarrenal. Por ejemplo, al hablar de los síntomas, como vemos aquí en la tablita, la debilidad, el cansancio, la fatiga, que habitualmente conocemos como astenia, en los pacientes que tienen una crisis suprarrenal, en el 100% de los pacientes van a tener esta sintomatología. De igual forma, anorexia, en el 100% asimismo de pacientes, y los síntomas gastrointestinales ya bajan su porcentaje, pero de igual forma, por ejemplo, o sea, hablando generalmente, el 92% va a tener síntomas gastrointestinales, 86% la náusea, vómitos en el 75%, constipación ya más bajo con el 33%, dolor abdominal con el 31% y diarrea con el 16%. De la misma forma, el deseo de sal, ¿sí? En los pacientes de que, o sea, si les ha de haber llegado a su consulta o han de haber tenido algún paciente que les encanta el limón con sal, el mango con sal, ¿sí? Entonces, si ese paciente llega a la emergencia, pero ya en realidad con una crisis, con una hiperpigmentación, con, con un cuadro de shock ya inducido por la hipotensión, y que aparte de ello el familiar le diga de que él siempre le encanta comer mango con sal, le gusta comer el limón con sal, entonces la sospecha clínica de una insuficiencia suprarrenal es importante. Y por último, al hablar de los síntomas del dolor muscular en articulaciones en el 13% de los casos. Entonces, ya haciendo una conclusión, decimos de que tanto la debilidad, o sea, la cansancio, la fatiga, es decir, la astenia y la anorexia, siempre, siempre se van a presentar en los pacientes con crisis suprarrenal. O sea, ya indagando en la anamnesis a los familiares, si le preguntamos los últimos días cómo ha pasado, si ha estado solo en la cama, si estaba ya menos activo, entonces sospecha de insuficiencia suprarrenal. Y dentro de los signos, en el 100% de los pacientes de que cursan con una crisis suprarrenal, va a haber la pérdida de peso. De igual forma, en el 94% existe hiperpigmentación. Esto asimismo en la exploración física hay que ser bastante meticuloso en hallar cómo está el tórax, cómo está tanto el tórax posterior, el tórax anterior, el abdomen, las extremidades, a ver si tenemos un hallazgo de hiperpigmentación que nos haga pensar en una crisis suprarrenal. En las crisis suprarrenales que son de moderadas a graves,
De ley existe signo característico de la hipotensión, una presión de igual forma sistólica menor a 110 milímetros de mercurio en el 88 a 94% de los casos, vitiligo en un 10 a 20% de los casos, calcificación auricular en el 5% de los casos y dentro ya de los hallazgos de laboratorio, sobre todo las alteraciones electrolíticas, vamos a decir de que la hiponatremia se presenta en el 88% de los casos, la hipercalemia en el 64% de los casos y la hipercalcemia en el 6% de los casos. De la misma forma, alteraciones dentro de la química sanguínea, tanto en la urea y en la creatinina, muchas de las veces asimismo puede estar incrementados. En el 55% de los casos puede existir una anemia, en el 40% de los casos, que por lo general es una anemia normocítica, y en la biometría también haber datos de eosinofilia. Eh, bien, dividiendo tanto la insuficiencia renal primaria como secundaria, cada una va a tener sus particularidades. Dentro de la insuficiencia suprarrenal primaria crónica, el síntoma más característico va a ser la fatiga, del 84 al 95%. Pérdida de peso de igual forma del 66 al 76%. Esta pérdida de peso se va a deber principalmente a la anorexia que tiene el paciente, pero la deshidratación de igual forma puede contribuir con ello. La cantidad de peso perdido puede variar de 2 a 15 kilogramos dependiendo del paciente y puede no ser evidente hasta que la insuficiencia suprarrenal esté avanzada. Es decir, este paciente puede ir poco a poco perdiendo peso, que ya obviamente cuando el paciente ya desencadena una insuficiencia suprarrenal ya avanzada, ya se va a dar cuenta de que el paciente ha perdido varios kilos. De igual forma, la náusea, vómito, dolor abdominal, en el 49 a 62% de los casos, dolor muscular y articular, en el 35 a 40% de los casos. Hiperpigmentación de la piel, de 41 a 74% debido a una mayor producción de propio melanocortina, que es, como vemos en la imagen, los signos característicos de hiperpigmentación, tanto en las extremidades, muchas veces en las mucosas orales. Asimismo, la hipotensión postural, el 55 al 68% de los casos debido a deficiencia de mineralocorticoides. Y deseo de sal, del 38 al 64% de los pacientes que presentan esta sintomatología. Aquí podemos ver claramente la hiperpigmentación de las mucosas, de igual forma en las manos. Esta era una paciente de 83 años, este es el antes, ¿sí? Y el después, ya después de un tratamiento basado en glucocorticoides, el paciente puede nuevamente volver a su normalidad. ¿Cuáles son los hallazgos laboratorios de una insuficiencia suprarrenal primaria? Como vemos, el hiponatremia en el 70-80%, hiperpotasemia del 30-40% y anemia del 11 al 15%. ¿Cuál es el cuadro clínico de la insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria? Esto las englobamos en las dos, ¿sí? De la misma forma, va a existir síntomas inespecíficos, como es la debilidad, la fatiga, dolores musculares y articulares. De la misma forma puede haber síntomas psiquiátricos. Se va a caracterizar, es decir, se va a diferenciar de la insuficiencia suprarrenal primaria, ya que en esta no va a existir hiperpigmentación, porque no va a aumentar la secreción de corticotropina. No va a haber deshidratación y si existe la hipotensión no va a ser tan prominente. No va a existir hiperpotasemia, lo que refleja que o sea, la presencia de la aldosterona, los síntomas gastrointestinales son menos frecuentes y en este caso la hipoglicemia va a ser más común. Asimismo, en este cuadro nos resume la diferencia entre una crisis suprarrenal primaria y secundaria. Como vimos, la hiperpigmentación primaria va a estar presente, en la secundaria no va a haber hiperpigmentación, hipercalemia, hiponatremia va a estar presente en la primaria, en la secundaria puede estar ausente o la hiponatremia puede estar presente o ausente. Dentro de la gasometría, en la primaria va a haber acidosis metabólica, en la secundaria por lo general no hay. En la hipotensión en la primaria, en la secundaria por lo general no lo hay, pero
en casos muy, 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 muy pocos lo hay. Pérdida de vello axilar y pubiano va a existir en insuficiencia renal primaria y en la insuficiencia suprarrenal secundaria no va a existir. En síntomas que ya son un poco menos comunes, como el vitiligo y la alopecia, puede existir en insuficiencia suprarrenal primaria y que es raro en una secundaria. Dentro de datos laboratorios, principalmente lo que es la corticotropina, la ACTH va a estar elevada, acompañado obviamente de un cortisol bajo. En cambio, en la secundaria puede estar bajo o normal. Entonces, basándonos en todo esto, lo que hemos visto, va a haber criterios diagnósticos. En primer lugar, el deterioro marcado o severo del estado general con mínimo de estos dos ítems que tenemos a continuación. Una hipotensión o una tensión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, náusea o vómito, somnolencia o desorientación y lentitud, febrícula o puede de igual forma ser fiebre, alteraciones de los electrolitos como hiponatremia, hiperpotasemia o hipoglicemia. Es decir, cualquiera de que existan dos de ellos, entonces ya son criterios diagnósticos de insuficiencia suprarrenal. Y B, que tenemos la mejoría o remisión rápida de los síntomas después de la administración parenteral de glucocorticoides, por lo general. Como veremos más adelante, el uso de corticoide, el corticoide de elección va a ser la hidrocortisona, en los casos de deficiencia prolongada, y la recuperación va a ser mayor a 24 horas. Entonces, para tenerlos como criterios diagnósticos, es necesario un criterio A o B para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal aguda. Ya enfocándonos en las pruebas que nos van a llevar al diagnóstico de una crisis suprarrenal, lo que debemos pedir en un paciente que sospechemos que nos llegue a la emergencia con una crisis suprarrenal, en primera instancia debemos solicitar exámenes generales, como es electrolitos, es decir, en los primeros cuadros que tenemos vamos a solicitarlos y los resultados que tengamos aquí nos van a llevar a solicitar exámenes más profundos para el diagnóstico de si ya tenemos la sospecha de insuficiencia suprarrenal. Es decir, pedimos electrolitos para ver cómo está principalmente el sodio, potasio y el calcio. En una insuficiencia suprarrenal primaria va a existir una hiponatremia y una hiperpotasemia por lo general y una hipercalcemia. En la química sanguínea, por lo general, la urea y la creatinina van a estar elevados. Asimismo, puede existir en la glucosa una hipoglicemia. En la biometría hemática, lo que vamos a encontrar, enfocándonos en insuficiencia suprarrenal, vamos a tener como hallazgo una anemia normocítica, puede existir una linfocitosis como neutropenia o una eosinofilia. Entonces, si ya tenemos más o menos estos hallazgos en laboratorio, con la clínica que tenga el paciente, es decir, con la sintomatología, el paciente está hipotenso, tiene hiperpigmentación, tiene astenia, tiene anorexia, entonces lo que la primera sospecha diagnóstica con todos esos datos nos debe llevar a una insuficiencia suprarrenal. Entonces, ya esto nos va a llevar a pedir ya estos exámenes que tenemos en los dos ítems de abajo, ¿sí? Porque no todo paciente que llegue a la emergencia, vamos de entrada a solicitarle cortisol y corticotropina. Entonces, es imposible. Más que todo, estos exámenes no es que se tenga a la mano de cualquier hospital y que se pueda realizar en ese momento. Entonces, ya teniendo la sospecha clínica, la sospecha con algunos hallazgos de laboratorio, entonces debemos solicitar niveles de cortisol y corticotropina, la ACTH. Por lo general, estos resultados en una insuficiencia suprarrenal primaria, el cortisol va a estar bajo y la corticotropina va a estar elevada. En una insuficiencia suprarrenal secundaria, el cortisol de igual forma va a estar bajo, pero la corticotropina puede estar normal o disminuida, a diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria. Y asimismo, dependiendo el caso, asimismo, si necesitamos exámenes un poco más profundos, podemos de igual forma solicitar un electrocardiograma que podemos tener como un hallazgo una bradicardia o signos de disfunción miocárdica. Como dijimos, dependiendo la etiología, dependiendo el tipo de paciente que nosotros tengamos en nuestro frente, si tenemos que solicitar más exámenes, sobre todo de imagen,
hay que hacerlo. Por ejemplo, si sospechamos en una causa secundaria inducida por un tumor de la hipófisis, por ejemplo, entonces deberíamos solicitar una tomografía de cráneo o una resonancia magnética. Entonces, como les digo, si necesitamos más pruebas tanto de laboratorio como de imagen, va a ser dependiendo la etiología. Muy bien, seguimos. Al hablar ya de los exámenes específicos, tanto como el cortisol y la corticotropina, tenemos en primer lugar la concentración de cortisol. Por lo general, este examen se va a realizar en suero matutino. ¿Por qué se realiza en suero matutino? Porque los niveles de esta hormona del cortisol van a ser más altos en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana. Se dice que alrededor de esta hora, porque por lo general las personas ya el sueño se va perdiendo alrededor de esta hora. Sí, obviamente si indagamos en la anamnesis del paciente que por lo general se despierta a 8, 9 de la mañana, entonces la elección de hora para hacer en ese paciente será más o menos a esa hora. Entonces, decimos de que si realizamos este examen, los niveles normales, es decir, que nos hagan sospechar de que el paciente no tenga una insuficiencia suprarrenal, va a ser entre 10 a 20 microgramos por decilitro o de 275 a 555 nanomol por litro. Como vemos, el cortisol sérico temprano en la mañana, que nos salga ese valor menos de 3 microgramos por decilitro, es decir, menos de 80 nanomoles, ya va a ser un fuerte indicio de que el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal. Eh, Puede de igual forma hacerse una concentración de cortisol en la saliva matutina. Este es un examen que muy poco se lo hace. O sea, a veces no se tiene disponible este examen que mencionamos en primera instancia, que es el corticol sérico, es decir, en suero, y se dispone y se tiene una alta sospecha de una crisis suprarrenal, entonces ya ahí va a ser tan evidente que en saliva sí se puedan ver los niveles de cortisol en saliva, que pueden estar entre 3 y 10 microgramos. De la misma forma, mediciones de cortisol urinario, que tampoco se lo recomienda mucho porque en la orina solo nos va a ayudar al diagnóstico cuando existe una insuficiencia suprarrenal grave, es decir, bastante evidente. Entonces, por lo general, la concentración de cortisol medimos en la mañana, por lo general entre las 6 a 8 de la mañana, y esperamos ver valores de entre 10 y 20 microgramos, ¿sí? Si ya vemos un valor menor a 3 microgramos, entonces ya es un criterio directo de una insuficiencia suprarrenal. Entonces, ahí ya debemos ayudarnos de más pruebas diagnósticas para ver cuál es la etiología. De la misma forma, podemos realizar una prueba de estimulación de corticotropina. Esta prueba consiste en inyectar este agente utilizado, que es la cosintropina, que tiene toda la potencia biológica de la ACTH nativa, ¿sí? Entonces, se puede realizar de dos formas, con una prueba de estándar de dosis alta o de dosis baja. Por lo general, se utiliza esta prueba que tenemos en el segundo casillero, que se realiza inyectando 250 microgramos de cosintropina, ¿sí? Y el aumento en la concentración de cortisol sérico después de 30 o 60 minutos hasta un pico de mayor a 18 a 20 microgramos, ¿sí? Esto es lo que queremos encontrar en un paciente de que descartemos una insuficiencia suprarrenal. Entonces, en pacientes de que tengan valores menos de 18, entonces quiere decir de que es un indicio, de igual forma directo, de que el paciente tenga una insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Y asimismo, se puede realizar con esta prueba de estimulación en dosis bajas. Por lo general se utiliza 1 microgramo, es decir, 160 milimoles internacionales de unidades, ¿sí? Entonces, por lo general se utiliza la prueba estándar con dosis alta de 250 microgramos para ver
¿Cuánto es el valor que estimula? ¿Sí? Sobrepasa los 18 microgramos y si no, entonces es un indicio de una insuficiencia suprarrenal. También se puede hacer esta prueba que ya por lo general no se lo realiza, a veces sí se lo hace, sobre todo en la insuficiencia suprarrenal secundaria, que es la prueba de hipoglicemia inducida por la insulina. Entonces, esta prueba va a consistir en la administración intravenosa de insulina cristalina a una dosis de 0.1 a 0.15 microgramos por kilogramo de peso, hasta alcanzar una glucosa menos de 40 miligramos, en presencia ya de sintomatología, con medición de cortisol en ese momento, a los 15 minutos, a los 30 minutos y a los 60 minutos después de la administración de la insulina. Un pico cortisol mayor a 18 microgramos por decilitro indica que la glándula suprarrenal está intacta, ¿no? Entonces, si obviamente tenemos valores menor a 18, entonces nos va a hacer pensar de que el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal. Entonces, ya enfocándonos en el tratamiento, ¿sí? Agudo en las primeras 24 horas, es decir, ya en el área de emergencia. En primer lugar, ya en un paciente de que nos llega al área ya con una sospecha bastante importante de una insuficiencia suprarrenal, en primer lugar debemos establecer un acceso venoso con una aguja de gran calibre. Se debe extraer sangre, sobre todo para pedir los exámenes de laboratorio que vimos, electrolitos, glucosa, en caso de que ya tengamos sospecha de insuficiencia suprarrenal, la medición del cortisol y la CTH, pero esto hay que ser bastante claro, que no hay que esperar los resultados de estos exámenes. Muchas veces se demorarán horas, se demorarán muchas veces no se tendrán a la mano y no podemos esperar a tener estos resultados para iniciar el tratamiento de emergencia. ¿Sí? Eso es bastante importante. Si ya tenemos la alta sospecha, entonces, en primer lugar, restablecer líquidos. Infundir de 2 a 3 litros de solución salina isotónica o dextrosa al 5% en solución salina isotónica lo más rápido posible. Se debe al paciente tener ya monitorizado para ver sobre todo su presión arterial, su frecuencia cardíaca, que nos van a ver si el paciente nos responde a los líquidos. Muchas de las veces no es que la sospecha de una insuficiencia suprarrenal nos va a hacer de que cuando el paciente necesite líquidos no lo hagamos. O puede ser de que un paciente de que llegue hipotenso nos responda bastante bien a los líquidos y no sea una insuficiencia suprarrenal, sino otra causa diferente a esta. Si ya hay la sospecha importante de una insuficiencia suprarrenal, entonces no debemos demorar la administración de glucocorticoide, en este caso la hidrocortisona, que vamos a dar en una dosis de 100 miligramos en bolo intravenoso y después vamos a dar una dosis de mantenimiento de 50 miligramos cada 6 horas. Podemos dar hasta 200 miligramos en las 24 horas, como que también se lo puede infundir por en bomba, es decir, una infusión intravenosa continua en las primeras 24 horas, ¿sí? Si obviamente no disponemos a la mano de hidrocortisona, utilizar otro glucocorticoide que entre las alternativas intravenosas que tenemos a la mano, que tenemos disponible, por lo general la metilprednisolona y la dexametasona. Se debe utilizar medidas de apoyo según sea necesario, es decir, todo referente a lo que presente el paciente. Y las medidas subagudas después de ya estabilizar al paciente, es decir, un paciente que tiene una crisis suprarrenal y que ya le administremos los líquidos, tengamos la alta sospecha de esta patología, hay que administrar el corticoide. Entonces, por lo general, ya en estos pacientes de que llegaron con esta crisis, a estas medidas el paciente va a responder. Es decir, hemos salvado una vida, a diferencia de que nos quedemos únicamente con el diagnóstico de una hipotensión sin causa, ¿sí? De que por más de que infundamos líquidos,
que incluso iniciemos medicamentos vasoactivos como es la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina. Si no administramos corticoide, no nos va a servir de nada. Entonces, eso hay que ser bastante claro. No hay que retrasar en un paciente que sospechamos de esta patología en la administración de corticoide. Y como siguiente punto, las medidas subagudas después de ya estabilizar al paciente, vamos a seguir con la solución salina por infusión en las primeras 24 a 48 horas. Ahí sí ya buscar y tratar las posibles causas que haya desencadenado una crisis suprarrenal. Ya con el paciente estable realizar pruebas de estimulación de corticotropina como vimos anteriormente, determinar el tipo de insuficiencia suprarrenal, ya sea esta primaria, secundaria, la causa, si ya fue antes conocida o fue recién diagnosticada, y posterior ya debemos ir reduciendo el corticoide en los primeros 3 días. Si la enfermedad, dependiendo de la enfermedad, si lo permite, ¿no? Hay crisis bastante graves de que el paciente todavía paulatinamente debe ir disminuyendo la dosis, pero no dentro de los primeros días. Sí, a veces se prolonga un poco más. Y para los pacientes con insuficiencia renal primaria, hay que comenzar el reemplazo de mineralocorticoides con fluorocortisona a 0.1 miligramos por vía oral al día cuando se detenga la infusión de solución salina. Entonces, esto es lo que hay que realizar en un paciente que no llega al área de emergencia. Y el tratamiento ya después de que hemos atendido la emergencia, como vimos, la hidratación con solución salina, ir disminuyendo poco a poco el volumen, ¿sí? En las primeras 72 horas, disminuir, como vimos, la cantidad de corticoide en pacientes de que ya eran diagnosticados con una insuficiencia suprarrenal, volver a su dosis habitual de corticoide. Y si hay un debut de insuficiencia suprarrenal aguda, hay que ver cuál es la causa, cuál es la etiología. Vimos de que existen varias causas de que nos puede desencadenar una insuficiencia suprarrenal. Dentro de las recomendaciones de ajuste de dosis de corticoides en situaciones de estrés o procedimientos médicos, vamos a tener varias patologías, varios cuadros, varios escenarios de que el paciente va a tener que utilizar ciertas dosis de corticoide, ya sea dosis simples o dosis dobles o dosis triples, como tenemos en primer lugar en un paciente que tenga una enfermedad con fiebre, que por ejemplo, que tenga una infección cursante como una neumonía, que estén con uso de antibióticos. En este paciente podemos aumentar la dosis de corticoides, sobre todo si utilizamos la hidrocortisona. Si el paciente tiene fiebre entre 38 y 39 grados, podemos doblar la dosis de corticoide, o si tiene mayor de 39 grados, podemos triplicar la dosis, ¿sí? Mientras persista la fiebre, que puede ir bajando entre los primeros 1 o 2 días. Hay que realizar un aumento de ingesta de líquidos, sobre todo con bebidas isotónicas. En un paciente que tenga gastroenteritis, con vómito, con diarrea persistente y que no tenga intolerancia, a, que tenga intolerancia a la vía oral, es decir, de que no nos reciba nada por la vía oral, entonces en este paciente podemos utilizar la hidrocortisona 50 miligramos cada 12 horas y acompañada de una hidratación con solución salina. Podemos infundir 1000 ml en la primera hora, 500 ml en la segunda hora y de ahí dejarle con una infusión continua. Sobre todo en los niños que no toleren la vía oral, hay que considerar el ingreso hospitalario, asimismo con unas 50 miligramos por metro cuadrado intramuscular o 25 miligramos en preescolares, 50 miligramos en escolares o 100 miligramos en adolescentes. En pacientes que tengan una herida con hemorragia considerable, que tengan un traumatismo grave, que tengan una fractura, una enfermedad grave, estos pacientes utilizamos la hidrocortisona de 50 a 100 miligramos cada 8 horas en una infusión continua, ¿sí? De 150 a 300 miligramos en las 24 horas, disminuyendo a la mitad diariamente cuando se evidencie mejoría.
¿sí? O en los niños podemos utilizar hidrocortisona 50 miligramos por metro cuadrado intravenoso, seguidos por la misma hidrocortisona de 50 a 100 miligramos por metro al cuadrado al día o dividido cada 6 horas. En el embarazo hay que aumentar la dosis entre un 20 a 50% de la dosis inicial, es decir, un incremento de hidrocortisona de 2.5 a 10 miligramos por día. Y en el tercer trimestre, a partir de la semana 24. Cuando hay una cirugía mayor con tiempo de recuperación largo, por ejemplo, en una cirugía intraabdominal, una cirugía cardíaca, que el paciente haya de igual forma tenido una anestesia general o haya estado en cuidados intensivos, previo al procedimiento debemos utilizar 100 miligramos de hidrocortisona, ya sea intravenoso o intramuscular, antes de la anestesia y continuar con 200 miligramos diarios en infusión continua o bolo de 100 miligramos cada 12 horas o 50 miligramos cada 6 horas. O en niños la hidrocortisona de 50 miligramos por metro cuadrado, intravenoso seguido por hidrocortisona de 50 a 100 miligramos dividido en 6 horas. ¿Sí? Y posterior al procedimiento, el primer día 100 miligramos de hidrocortisona cada 8 o 12 horas o una infusión continua de 200 a 300 miligramos a las 24 horas. Tras el procedimiento, si no es complicado, hay que disminuir gradualmente la dosis, 30% cada día hasta que sea capaz de beber y o comer por sí solo, doblar la dosis oral durante 48 horas después de reducir a dosis normal. En los niños, hidrocortisona por 50 miligramos por metro cuadrado, intravenoso seguida por hidrocortisona de 50 a 100 miligramos dividido cada 6 horas. Cuando hay una cirugía mayor con recuperación rápida, por ejemplo, cuando hay una cesárea, cuando hay un recambio articular, se utiliza antes del procedimiento 100 miligramos de hidrocortisona intravenoso, justo antes de la anestesia, y en niños 50 miligramos. Y posterior al procedimiento, hidrocortisona 50 miligramos cada 8 horas del día de la cirugía, disminuir la mitad en las siguientes 24 horas y volver a la dosis habitual en los días siguientes. ¿Sí? Entonces, y obviamente en los niños, la dosis de 50 miligramos después de 25 a 50 miligramos dividido cada 6 horas. En maniobras de preparto y parto, antes del procedimiento, iniciamos la hidrocortisona a infusión de 100 miligramos en 12 horas hasta el parto o durante el parto, en una dosis de 25 miligramos cada 6 horas. Si este es prolongado, 100 miligramos cada 8 horas o infusión continua de 200 a 300 miligramos en las 24 horas hasta el parto. Y posterior al parto hay que doblar la dosis oral durante las primeras 24 a 48 horas tras el parto después de reducir a la dosis normal. En cirugías menores como cataratas, hernias, cirugías dentales, por lo general utilizamos 100 miligramos de hidrocortisona antes del procedimiento, es decir, antes de la anestesia, o en los niños 50 miligramos. Posterior al procedimiento, doblamos la dosis oral durante 24 horas y después volvemos a la dosis habitual. En procedimientos invasivos, como es una colonoscopía, un enema, hay que valorar asimismo el ingreso en el hospital la noche previa a administrar 100 miligramos de hidrocortisona intravenoso intramuscular y repetir la dosis justo antes del procedimiento. Y en niños utilizamos 50 miligramos intramuscular antes del procedimiento. Y después del procedimiento doblamos la dosis en las primeras 24 horas y volvemos a la dosis normal en los días posteriores. Muy bien. Hasta aquí, colegas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Estamos ahí? ¿Algo que no haya quedado claro, algo que desean aportar o algo que no, no quedó claro, quedó inconcluso para reafirmar conocimientos en este momento? Buenas noches, doctor. Una preguntita. Te escucho bien. ¿Por cuántos días se dan las dosis? Usted dice volver a las dosis normal.
O sea, por ¿Cuántos lo días más general, se alarga? o sea, hay pacientes de que ya tienen el antecedente de una insuficiencia suprarrenal, dependiendo la causa, la etiología que le ha llevado a esa insuficiencia, por lo general en las primeras 24 horas se doblan las dosis. Y al segundo día, al tercer día, dependiendo ante qué cuadro estemos, volvemos a las dosis habituales. Sí, hasta ahí le entiendo, pero por ejemplo, ¿por cuántos días más se extiende? No, pues el paciente que ya es catalogado como un insuficiente suprarrenal, el paciente debe tener sus dosis habitual ya de por vida. De por vida. Ah, ya, Claro, ya, ya. porque el cese, la disrupción, es decir, el no tomar el tratamiento le va a llevar a una crisis suprarrenal. Es porque tiene asimismo, tiene fallo tanto en su glándula o en la glándula suprarrenal como tal, en la hipófisis o en la glándula pituitaria. Entonces, estas glándulas que son encargadas de secretar estas hormonas, de sintetizar y que tengan un buen funcionamiento para tener una buena presión, para tener una buena frecuencia cardíaca, no tienen un buen desempeño y obviamente desencadenan una insuficiencia suprarrenal. Entonces, el glucocorticoide que está recibiendo le está ayudando, es decir, un glucocorticoide externo le está ayudando porque en este tipo de pacientes no pueden por sí solos sintetizarlos. Ya, ya. No, es que yo pensé que, por ejemplo, hacían un corte y luego volvían a reactivar las dosis, así. No, claro, ya cada paciente tiene su dosis habitual. Su, Mm, dependiendo, como te comento, la etiología. Como vimos en las primeras diapositivas, es bastante largo el listado de que puede llevar a una crisis suprarrenal y dependiendo de ello, es el tratamiento que llevan a diario. mm. Ya, gracias. Ok, Diana. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pasamos ya al caso clínico? Muy bien. ¿Algún voluntario que me ayude con la primera diapositiva del caso clínico? A ver, antes de que se peleen, mejor yo les digo, ¿ya? A ver, Soraya Puga, ¿estamos ahí? Soraya, Solange, ¿está ahí? Solange Menéndez, Mercy León, Jessica Cordones, ¿estamos ahí? A ver, Diana, Diana que sí estaba ahí escuchando y estábamos conversando. Ayúdeme con la lectura de la primera diapositiva. Ya, ahora sí. Caso clínico. A ver, Acude al... Ahí sí, ¿se me escucha? sí, 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 muy bien. Ya. Caso clínico. Acude al centro de salud un varón de 23 años. Lleva Ujú. 2 semanas muy cansado, sin ganas de comer, con vómitos ocasionales y algún episodio de diarrea. Está irritable y le duelen todas las articulaciones, a veces sudoración y palpitaciones. Muy bajo el ánimo desde la pérdida de su madre. Ha perdido 1-2 tallas en 15 días. Escalofriado y a punto de desmayarse varias veces. Sin apenas hacer nada, niega consumo de tóxicos. Muy bien, Diana. A ver, ¿qué te llama la atención en los primeros datos de este caso clínico?
Un paciente joven, Ya. que es un paciente joven que ha perdido rápido peso Ujú. y su estado de ánimo. Sí, ¿no? Si recordamos los síntomas inespecíficos de una insuficiencia suprarrenal, ¿qué tendríamos aquí de lo que vimos en el cuadro clínico de la insuficiencia suprarrenal? En orden. Primero, muy cansado, ¿no es cierto? El paciente tiene astenia, tiene anorexia, ¿no es cierto? No tiene ganas de comer, tiene vómito y también tiene diarrea, ¿no es cierto? Todos estos síntomas son inespecíficos, ¿verdad o no? ¿Sí? Sí, doctor. Un signo que está aquí que nos va a ayudar mucho, asimismo al diagnóstico. Ha perdido talla, ¿no es cierto? Un paciente que ha perdido talla, ¿qué te hace pensar? Dentro de algunos diagnósticos diferenciales. Primero podríamos pensar en una falta de ingesta, ¿no es cierto? Tiene un antecedente de que se le murió la mamá. Entonces, por lo general, esos pacientes no tienen ganas de nada, están con anodinia, ¿sí? Entonces, puede que esa sea la causa de la pérdida de peso, ¿no es cierto? O puede que esté algo más escondido, ¿sí? Entonces, dentro de esos, de la primera diapositiva es lo que hay síntomas inespecíficos, ¿verdad? Seguimos con la siguiente diapositiva. Sigue leyendo Nadia. Diana. Antecedentes patológicos, es verdad. Ajá. Sin patología ni medicación crónica. Vive en Ujú. un barrio obrero y está en paro desde hace 3 meses. Durante su adolescencia estuvo en el reformatorio por pequeños delitos. Padre en paradero Madero. desconocido. Paradero desconocido. Madre de 46 años fallecida hace 6 semanas por cáncer de pulmón. Hermano fallecido por drogas. Fumador y bebedor social. Sin pareja estable. Contactos y prácticas sexuales de riesgo. Consumidor habitual de marihuana, cocaína y otras drogas. Entrena en un gimnasio del barrio. Pesa y practica de artes marciales. Consolida amistad en el gimnasio con culturistas profesionales, inicia dieta estricta y ha ganado 35 kilos en 5 meses, la mayor parte de masa muscular. Muy bien. Entonces, siempre un paciente que llegue a emergencia, a tu consultorio, los datos de la anamnesis es bastante importante, ¿no es cierto? Para enfocarnos en un diagnóstico y ver qué es lo que tiene nuestro paciente, ¿sí? Entonces, en estos datos, ¿qué es lo que más te llama la atención? Que estuvo en el reformatorio por delitos. O sea, los datos familiares. Claro, o sea, bueno, eh, Ujú. por ahí dice que él no tiene pareja estable, que tiene conductas de riesgo sexuales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podrías pensar de que tiene este paciente? ¿Alguna enfermedad de transmisión sexual podría ser, ¿verdad? Un VIH. Ya puede ser hay que pensar en los diagnósticos diferenciales O sea, dependiendo los datos que nos han dado los pacientes, ¿no? ujú. Y aquí hay un dato bastante importante, ¿sí? Ha ganado 35 kilogramos en 5 meses yendo al gimnasio, ¿no es cierto? La mayor Sí. parte de masa muscular. ¿Qué utilizan los que acuden a los gimnasios y han ganado masa muscular bruscamente? Anabólicos. Anabólicos, ¿no es cierto? Ujú. Correcto. Por lo general, los anabólicos son a base de esteroides, ¿verdad?
Muy bien, entonces tenemos otro dato importante, ¿sí? Seguimos. Nadia, ¿está ahí? Sí. Ok, sigamos con lo que hayas en el paciente ya cuando le haces el examen físico. Tensión arterial 80/50, frecuencia cardíaca 90 por minuto, frecuencia respiratoria 19, temperatura 38.3, aletargado, bradisíquico, exploración neurológica básica normal, piel seca de coloración normal. Ay, Sigamos. A la auscultación cardiopulmonar. ¿Allí me escucha? Sí, a la auscultación cardiopulmonar es aquí, sigamos. Ya, Corazón. rítmico, sin extratono, antece, A la auscultación pulmonar. pulmo- a- ventilación simétrica, Ok. Abdomen. abdomen blando y depresible. El paciente se sincopa al ir a realizar EKG. Se inicia sueroterapia, 500 de suero fisiológico, EKG rítmico a 90, eje más 90 latidos. incremento en amplitud de la onda T, que es Onda T. picua estrecha, simétrica en tienda de campaña, QT Y QT normal. normal. Se Ya. traslada al hospital para completar estudio como síncope de bajo riesgo. Muy bien, Nadia. ¿Qué es lo que te llama la atención en este paciente? Primero los signos. ¿Cómo está tu paciente? Ya empieza a ser fiebres, Ya. ¿Cómo está la presión? está ya hipotenso. Perfecto, ¿no es cierto? La frecuencia cardíaca también ya empieza con 90. Bueno, ahí estamos como dentro de parámetros Bueno, normales, ¿no es sí. cierto? Ajá, Sí, sí. pero bien, lo que más nos llama la atención es que el paciente es hipotenso, ¿sí? No hay Ujú. una causa, según lo que antes mencionaba, de que haya tenido alguna pérdida, que esté hipovolémico, ¿sí? Es decir, es una hipotensión sin causa alguna, ¿sí? El paciente está somnoliento, está bradisíquico. El paciente al momento de que se va a hacer el electrocardiograma se desmaya, ¿sí? Entonces, producto tal vez de su hipotensión, le hacen el electrocardiograma, ve ondas T picudas, estrechas, como en tienda de campaña, que es un signo característico, un signo indirecto de hiperpotasemia, ¿no es cierto? Cuando hay una hiperpotasemia, por lo general tenemos estos hallazgos en el electrocardiograma, ondas T picudas, ¿sí? Entonces, hay bastantes datos referente a ya el examen físico y algunas pruebas de imagen, como es un electrocardiograma, que tenemos ya bastante material para pensar en una insuficiencia suprarrenal, ¿no es cierto? ¿Qué nomás tendríamos, Nadia, para pensar en una insuficiencia suprarrenal? Está durmiendo. En primer lugar, la hipotensión, ¿no es cierto? Ujú. También Ya, está la piel seca. sí, también. La, Bien es cierto, no la- tenemos coloraciones hiperpigmentadas como era lo típico de una insuficiencia suprarrenal, pero tenemos signos indirectos como es, por ejemplo, ya que el paciente está bastante bradipsíquico, es decir, cansado, se desmaya, está hipotenso, también hay un poco de fiebre, ¿sí? En el Ujú. electrocardiograma, como hay signos indirectos de una hiperpotasemia, ¿sí? Y Nadia, estos son tus exámenes de laboratorio que le hiciste.
¿Qué nomás tenemos? A ver, tenemos una hemoglobina de 13, hematocrito de 45, estamos normales, ¿no es cierto? Un volumen corpuscular medio de 90%, igual dentro de parámetros, los leucocitos están en 6200, el sodio está en 132. ¿Cómo está ese sodio, Nadia? ¿Bajo? ¿Alto? ¿Normal? Está alto. No, digo, Eh, está bajo. ¿No es cierto? Lo normal de 135 a 145. Entonces, de 131 a 135, una hiponatremia leve, ¿sí? Leve. El potasio está en 7, ¿verdad? ¿Cómo está ese Ujú. potasio? También está bajo. El potasio, lo normal es de 3,5 a 5,5, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, con esos valores estamos Elevado. altos, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. ahí ya confirmamos lo que en el electrocardiograma el paciente presentaba. Presentaba T picudas en tienda de campaña, que es lo característico de una hiperpotasemia, ¿sí? Los azoados, tanto la creatinina como la urea, también están ya elevándose, ¿sí? El calcio, de igual forma, ya está elevado, la glucosa ligeramente baja, el cloro también ligeramente bajo, el sodio en orina también está un poco bajo, y la fracción de sodio también está un poco bajo, ¿no es cierto? La gasometría arterial, tenemos una acidosis metabólica, exámenes de coagulación, plaquetas en 200,000, los tiempos de coagulación en este paciente estaban normales, y la radiografía de tórax y de abdomen también estaban normales, ¿sí? Entonces, Nadia, con todos estos exámenes de laboratorio y con la sintomatología del paciente, ya la sospecha de una insuficiencia suprarrenal ya es más sospechosa, ¿verdad? Ajá. Ya, en este Ok. paciente, ¿qué le harías? Ujú. Sería, una compensación ya de lo que son, o sea, lo que está alterado, Perfecto, todo perfecto, Nadia. lo que son los electrolitos, la urea, creatinina, todo. Ya, o sea, Nadia, tú eres médico, No, licenciada. sí. Perfecto, entonces tú, el médico ya te lleva a este paciente, entonces lo más óptimo es de que el paciente, esos electrolitos que estaban alterados, tiene una hiponatremia, una hiperpotasemia, hay que estabilizarles, ¿no es cierto? Compensar, ajá. Exactamente, entonces, con esta hiponatremia leve, tranquilamente con una solución isotónica Entonces, podríamos ayudarlo, ¿sí? La acidosis metabólica, asimismo, con una buena hidratación, asimismo podríamos darle una gran ayuda. La hiperpotasemia, ahí sí, podríamos ayudarnos con gluconato de calcio, ¿sí? Con beta-2 adrenérgicos, como el uso de albuterol con salbutamol, ¿sí? Y en el mejor de los casos, ese potasio ya está en 7, eso ya consideramos como una hiperpotasemia ya severa. Podríamos ya utilizar una solución despolarizante, ¿no es cierto? Entonces, ujú. ya en primera instancia deberíamos enfocarnos en las alteraciones hidroelectrolíticas que tiene el paciente, esa creatinina, esos azoados, tal vez ya con la hidratación mejore, ¿sí? La acidosis metabólica de igual forma también mejore, ¿sí? Pero, sin embargo, el paciente, después de que ya le hemos administrado bolos, le hemos mandado ya alrededor de 1,000 mililitros de solución salina, pero la presión sigue en 80-50, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ya hemos hecho casi la mayoría, entonces
ese paciente algo más debe tener, ¿no es cierto? Alguna causa debe ser de que esa presión no se restablezca a pesar de que ya le damos solución salina, tal vez incluso ya le hemos puesto una vía central, le hemos pasado ya noradrenalina, norepinefrina. Entonces, algo más debe tener ese paciente, ¿verdad? Ujú. Muy bien, se le pregunta otra vez al paciente, ¿sí? Y esto es lo que te responde. Sigamos, Nadia. Confiesa que inició en el gimnasio un ciclo de hormona del crecimiento y anabolizantes hasta que no pudo pagarlo. Su madre dejó varios envases de prednisona 50 50 miligramos. sin Ujú. utilizar y la ha tomado un comprimido al día creyendo que eran anabolizantes hasta que se terminó hace 2 semanas. Muy bien. Entonces, qué dato para importante, ¿no es cierto? Ujú. Ya, el paciente estaba tomando corticoide, ¿sí? Y hace 2 semanas, imagínate, estaba tomando 50 miligramos de 50 prednisona, diarios, ¿sí? Entonces es una dosis bastante alta, bien alta. ¿sí? Entonces tal vez la mamá tenía algún cáncer, tal vez tenía alguna artritis ya fulminante que tomaba altas dosis de corticoide, ¿sí? Y él comenzó a tomar esas pastillas pensando que eran Los anabólicos para anabólicos. su gimnasio, ¿no es cierto? ¿Y por qué llegó a tener una crisis suprarrenal, Nadia? Por el exceso de corticoides que tomó. Ya, pues, el exceso puede ser, pero ¿qué es lo que más desencadenó de que el paciente llegue así? Con la presión baja, ya casi, ya ni respondiendo, desmayándose. Este dato suspendió, Los se terminó anabólicos. hace 2 semanas, ¿verdad? Ujú. Por lo general, sí deben tener en cuenta, deben haber escuchado de que jamás un corticoide se debe suspender bruscamente, más aún si son dosis altas, ¿verdad? Ujú. Entonces, él desencadenó una insuficiencia suprarrenal por Porque suspendió. exactamente 2 semanas, o sea, bruscamente el corticoide, ¿no es cierto? Entonces, esa fue la causa la cual les llevó a estar hipotenso, a el paciente ya desarrollar trastornos hidroelectrolíticos como es una hiperpotasemia severa, una hiponatremia, una acidosis metabólica que sí, por más de que le compensemos los electrolitos, por más de que le mandemos toda la solución salina que le podamos dar a un paciente, toda la hidratación que le podamos dar a un paciente, pero si no nos damos cuenta, no hubiésemos averiguado qué más podía tener el paciente, no, no hubiésemos llegado al diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal. Y el tratamiento de una insuficiencia suprarrenal, ¿cuál es, Nadia? Corticoide, ¿no es cierto? Ujú. Ya, entonces a este paciente le salvamos la vida colocándole una dosis de hidrocortisona de 100 miligramos, ¿sí? Entonces, este es el diagnóstico definitivo de tu paciente. Leemos, Nadia. Insuficiencia suprarrenal aguda. Ujú. Crisis adicionada secundaria, interrupción brusca de tratamiento esteroideo. Perfecto. Ese es el diagnóstico de nuestro paciente, ¿sí? Gracias, Nadia, por tu colaboración, ¿sí? Es Gracias a bastante, usted. es bastante importante tener en cuenta ciertos puntos clave respecto a esta patología en lo que respecta a la insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Que puede ser de que a nuestro consultorio, al área donde trabajamos, a la emergencia, nos llegue un paciente como estos, ¿sí? De que el paciente llegue con signos vitales bastante críticos, que lleguen hipotensos, ¿sí? De que eh, tenga antecedente de que ha estado bastante débil, de que ha estado bastante cansado los últimos días, de que haya perdido peso, de que ya si vemos en la exploración física de que tiene algunas pigmentaciones que nos sugieran de que
el paciente esté teniendo alguna anormalidad en la glándula suprarrenal, entonces hay que enfocarnos bien en los exámenes que debemos solicitar a ese paciente, ¿sí? Sobre todo evaluar cómo están los electrolitos, cómo está la creatinina, cómo está la urea, cómo está la glucosa, hacer una gasometría. Y si vemos que tenemos alteraciones referentes a trastornos hidroelectrolíticos desencadenados por una insuficiencia suprarrenal, lo más óptimo que podríamos hacer es ya la medición de cortisol o de corticotropina, que muchas de las veces hay que ser bastante claros, hay que ser bastante sinceros. No tenemos estos exámenes en la emergencia, no tenemos estos exámenes en el consultorio, no, ni siquiera tal vez nos encontremos en un lugar que en algún laboratorio privado, en algún laboratorio particular, tampoco los hagan. Y el paciente, si no se inicia un tratamiento precoz, no se inicia un tratamiento rápido, puede llegar hasta la muerte, ¿sí? Entonces, si ya tenemos esas altas sospechas basados en el cuadro clínico, enfocados en los exámenes básicos que podemos hacer el paciente y viendo cómo están sus signos vitales, cómo está su estado en general y enfocándonos a que el paciente está cursando con insuficiencia suprarrenal, el tratamiento debe ser rápido, ¿sí? Enfocado a darle una buena hidratación, compensarle bien esa presión que muchas de las veces está baja y iniciar el tratamiento de corticoide, por lo general el corticoide que más utilizamos en estos casos, la hidrocortisona. Si no tenemos a la mano la hidrocortisona, podemos hacerlo con dexametasona, con metilprednisolona, ¿sí? Hay que hacerlo, ¿sí? No hay que esperar en los niveles de cortisol, de ACTH para ya iniciar un tratamiento con corticoide, porque vamos a hacer de que el paciente siga decayendo y ya no hay una buena perfusión de tejidos y el paciente puede llegar a la muerte, ¿sí? Entonces, muy importante el tema del día de hoy. Si bien es cierto, es un tema que muchas de las veces no vemos comúnmente en el área de emergencia, en el área donde nosotros laboramos, ¿sí? Pero es bueno siempre saber cómo diagnosticarlo y cómo tratar a un paciente que muchas de las veces en estos casos puede llegar a la muerte, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan referente a este tema, colegas? ¿O todo está claro? ¿Todo claro? Muy bien. No hay más preguntas, no hay más dudas, ¿sí? Finalizaríamos el día de hoy, la clase del día de hoy, agradeciéndoles una vez más por su participación. Como decimos siempre, el objetivo de la clase va a ser la participación para aumentar cada uno sus conocimientos, ¿sí? Eh, ser bastante interactivos cuando se presenta un caso clínico, aprovechar todos los conocimientos que en las diapositivas de un inicio se imparte para posterior cuando se exponga un caso clínico dar una buena participación, ¿sí? Entonces, agradecerles por la participación por el día de hoy. Nos veríamos en la siguiente clase. Y eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una buena noche, colegas, y un buen fin de semana. Gracias, Doc. Gracias. Buenas noches. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, Doc. Buenas